Para los que no me conocen, mi nombre es Abril. He sido miembro de la Iglesia Menor ya 2 años y les voy a contar parte de mi historia. Yo soy la última y la única mujer de mi familia. Desde el principio desde antes de que yo naciera, ya había rechazo por parte de mi papá. Él nunca quiso a las mujeres, en particular que yo fuera una hija, por un odio que él tiene conservado hacia las mujeres. Entonces fui creciendo con eso y hubo mucho descuido por él, y por ese descuido fue que mi primer abuso sexual fue entre los 2 y los 3 años de edad, y fue algo que marcó mi vida, pero decidí que en mi corazón inocente que seguiría viviendo y siendo parte de esa inocencia de mi corazón. Seguí como si nada hubiera pasado, nunca dije nada y viví mi vida así hasta mi próximo abuso, que fue entre los 7 y los 8 años por otro familiar, y es ahí donde cambió mi vida completamente, donde ya no había mucha inocencia en mi corazón, donde el rencor fue acumulándose, donde un odio hacia mi papá fue creciendo, porque él para mí tuvo la culpa, no me estuvo protegiendo, no cuidó de mi corazón, y la humanidad, específicamente los hombres, no deberían de confiar en ellos. Y creció un odio, una desconfianza, y empezó una inseguridad en mi corazón. Y mientras estaba batallando con los abusos sexuales, a la misma vez, mi papá, en sus borracheras, en su alcoholismo, me gritaba y me decía que él nunca quería haber tenido una niña, que era muy complicada la vida con una mujer en casa. Y en ese mismo abuso, mis hermanos tomaron ventaja y me humillaron igualmente. Entonces no solamente tenía la inseguridad de mi cuerpo, que estaba mal conmigo, que llamaba mucho la atención y me hacía una víctima físicamente, sino una víctima también emocionalmente, donde mi corazón se fue destruyendo poco a poco y buscaba una salida, buscaba algo con que satisfacer este vacío, buscar el porqué a mí, y le gritaba mucho a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo más que nacer? ¿Por qué dejaste que yo naciera para sufrir tantas humillaciones, tantos abusos? Y poco a poco fui conservándome. No me gustaba usar ropa justa, no me gustaban los vestidos, no me gustaban las faldas, no quería exponer absolutamente nada a mi cuerpo para no seguir llamando la atención. Pero aún así, nada, seguí llamando la atención y sufrí otro abuso a los 10 años. Es ahí donde tuve un caos se convirtió en mi corazón. Mi mamá a la misma vez estaba sufriendo una depresión, no supo cómo atenderme, estuve en la vida sola, batallando yo sola, con mis inseguridades, con mi dolor, con mi agonía, en esta depresión, y buscaba a Dios, pero a la misma vez no lo sabía encontrar, no sabía si me estaba escuchando, si en verdad Él estaba ahí, o si en verdad me amaba, porque si me amara no me dejaría pasar esto, ¿verdad? Y siguió mi agonía, me encerraba en mi casa, me encerraba del mundo. Poco a poco me empecé a encerrar de mí misma. Solamente estaba en mi cuarto escuchando música, gritando, llorando, y en las noches recuerdo siempre acostándome y llorando, mi almohada empapada de lágrimas, y no sabía. Se volvió una vida monótona, siempre en la misma rutina, despertarme. Y empecé abusándome yo misma, empecé acortándome, empecé a consumir demasiado comida, satisfacer un vacío, dejé mis amistades, ya no salía, me encerraba en mi casa, viendo la televisión, pero en realidad no enfocado en lo que estaba ahí. Y muchas adicciones empezaron en ese momento, tratando de satisfacer mi pobre corazón. Y recuerdo desde los 7 años, traté de quitarme la vida. Traté de escapar, traté que mi vida no importaba, y mi hermano Abraham muchas veces, por la gracia de Dios, él me encontraba, y
los tenedores, los cuchillos, las tijeras, todo tenía que ser oculto cuando mi hermano estaba en casa, porque él sabía que yo muchas veces quería quitarme la vida. Y yo dije que si yo llegaba a los 14 años y no llegaba a matarme, a ese entonces, a los 14 años, sí iba a lograr mi propósito. Llegué a los 12 años, llegando más y más a la meta, y a los 12 años fue cuando sufrí mi último abuso sexual. Y a ese momento ya no sentí nada. Más bien empecé a enojarme conmigo misma, que por qué ya yo misma no me empezaba a defender. Me sentía humillada, débil, vulnerable, y en parte sentí que era mi culpa, porque yo no hacía nada para cambiarlo. Y me sentía avergonzada, no quería que nadie supiera que a mí me tocaban, que a mí me estaban abusando. No le dije nada a mis papás, y especialmente porque todos eran familiares de mi papá, eran parientes de mi papá. Y aunque había un odio hacia mi papá, a la misma vez tenía un amor hacia él, porque era mi padre, y en cierta parte quería recibir su amor, su atención. Y yo dije, si yo le digo a mi papá que sus parientes me molestaron a mí, que me tocaron a mí, lo destruiría, le rompería el corazón, porque son sus propios familiares. Y me aguanté el dolor, el sufrimiento, lo empecé a cargar yo misma. Y un buen cambio sucedió, aunque al principio no pareciera que fuera un buen cambio. Hace 5 años, pocos meses antes de que yo cumpliera los 13 años, nos vinimos a vivir a Waukegan. Y pasé unos meses aquí en Waukegan destruyéndome más la vida. Era una vida diferente, una vida que se veía más dolor, más sufrimiento, y batallaba mucho en estar en las clases, sintiéndome que nadie me aceptaba, que era diferente, me gritaban. Y conocí a Dios en ese momento, conocí de la gracia de Dios, y Él me salvó. Me invitaron a ir a la iglesia, lo acepté sin ninguna resistencia, porque ya ahí estaba quebrantada mi corazón. Y fue la mejor decisión de mi vida. Agosto 30 del 2005. Y desde ahí Dios ha cambiado mi vida, ha entrado en mi corazón, pude sanar. Puedo contar mi historia ahora más y más seguido, sin quitarme esa venda de vergüenza que fue mi culpa, y poder alcanzar a esa joven que está pasando por donde yo estuve pasando. A enseñarle a ese joven a encontrar el Padre que no tiene, y ser esa gran diferencia por Cristo, porque Cristo me amó tanto. Él fue la diferencia en mi vida. Y Dios es amor, y Dios tiene un gran propósito para todas nuestras vidas. Y las cosas malas que pasan en nuestras vidas son con un propósito, para que Dios use esas malas cosas, esas malas obras, para hacer su obra perfecta. Ahora ya conoces mi historia, queremos saber cuál es la tuya.